saludable, como un fenómeno, como un aluvión de gente, con nosotros se ve, perdón, estamos ubicados en las sierras de Córdoba, ¿no? A un tiempo estimado de 1 hora de la ciudad capital, en una zona de valle. Bueno, hay un fenómeno de aluvión de gente que escapa de la ciudad, de los centros urbanos, y tiene una necesidad de vivir en contacto con la naturaleza y de un cambio de paradigma, lejos del consumo, y valerse por sus propios medios a la hora de la construcción. Así que ahí surge la autoconstrucción de viviendas, generalmente gente no experimentada en la construcción, realmente puede ser gente que viene de trabajar en otros oficios, nada que ver, pero bueno, se meten y experimentan desde la osadía. En general es una clase social, digamos, de clase media, ¿no se escucha nada? De clase media, que tiene cierto acceso a información, entonces como autodidacta en el tema, digamos, de la construcción, en principio. También circulaba por aquella época el video, esto será hace 10 años aproximadamente. Se viralizó el video de Jorge Belanco, que fue como un elemento revolucionario para esta clase de gente y dio un impulso para el desarrollo de estas viviendas. Se surge, digamos, a partir de la necesidad de viviendas, ¿sí? Y la clase esta social migrante que comentaba Sebastián no es solamente de Córdoba, sino la mayoría es de Buenos Aires, escapando de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como bien explicaron las chicas, surge el fenómeno de la minga por una necesidad vital, así, habitacional. Estaban todos en la misma situación, así que, bueno, según las necesidades requeridas de cada grupo familiar, se le daba hincapié en terminar una vivienda y luego a otra y ahí completando los espacios habitacionales. Bueno, en la foto del medio están alumnos míos de la facultad que también los invitamos a las mingas como para ir difundiendo esto que, por lo menos en la Facultad de Córdoba, todavía no se ve en el grado. Bueno, luego de tener nuestras viviendas y estar un poquito más tranquilos, necesitamos tener ingresos. Así que conformamos una cooperativa de trabajo que es una forma, queremos transportar ese sistema de minga, esa forma de trabajo con alegría, con entusiasmo, lo quisimos transportar a un emprendimiento. Así que formamos una cooperativa que es algo que se asemeja dentro de este sistema, de esta cultura, digamos, lejos de la cultura andina. Así que conformó un grupo de trabajo de bioconstructores, denominados bioconstructores desde ese entonces, y la arquitecta que se sumó al equipo. Y un poco es la idea esto del trabajo horizontal, sin jerarquías, como suele ser, digamos, dentro del ámbito de la construcción, en donde no hay un oficial y un albañil peón, sino que todos tienen la misma responsabilidad dentro de la obra y cada uno va como eligiendo el trabajo que quiere hacer. Entonces eso hace que todos los participantes se apropien del producto y esto como que hace que sean más responsables y con más amor cada tarea que realizan, ¿no? Esto ya surge, como decía Seba, para como un trabajo, o sea, para clientes, ¿no? Un producto para comitentes dentro del mercado formal. Es importante eso de la apropiación del trabajo, o sea, cada tarea realizada es con conciencia y responsabilidad por parte de cada uno de los integrantes. Y como que cada uno tiene algo para aportar y enseñarle a los otros. Bueno, esta la primera vivienda realizada formal, en Vialema C, de Valle de Punta de Córdoba. Fue una persona también migrante de la ciudad que quería una casa, pero no tenía la posibilidad de él construirla, así que se enteró de nosotros, nos contrató y ahí fue la primera experiencia formal. Una casa de 60 metros cuadrados aproximadamente. Bueno, esta vivienda tiene dos características: ser la primera experiencia formal del equipo y a la vez un bajo presupuesto.
económico. Entonces, bueno, eso trajo algunas consecuencias que, como experiencia transitada, que fueron siendo mejoradas a lo largo del transcurso del equipo de trabajo. Bueno, un poco de la estructura ya hablé en la ponencia anterior. O sea, son rollizos de eucalipto con diagonalizados los encuentros, clavados y reforzados con suchos de alambre. Bueno, para la confección de la quincha, que es la técnica que se aprendió, digamos, en este transcurso de las mingas, y se eligió también, bueno, se utilizó el recurso de los pallets, que es un material de descarte, y ramas de poda. Ahí el hombre había podado un montón de árboles y bueno, se eligió usar ese elemento para la confección de la estructura de la quincha. Bueno, el relleno fue realizado por fue relleno con paja de quincho. Allá en Córdoba se usa mucho el quincho, no sé si conocen lo que es el quincho, donde se juntan a comer asados, hacen en el patio una estructura de madera, de rollizos de eucalipto también, o de palma, de palmera, y se le pone fardos de paja de cortadera, que es traída de Santa Fe esa paja, y bueno, con eso confeccionan quinchos. Bueno, nosotros usamos esos quinchos cuando se vuelve se cambia, digamos, ese quincho se cambia cada 5 o 6 años, se tiene que cambiar porque sufre desgaste, ¿no? Entonces esa paja la reutilizamos para el llenado de las paredes. En esta ocasión, a la paja esa, que es cortadera, hay que usar guantes porque tiene un pequeño serruchito ahí que al pasar la mano te puede cortar muy feo. Así que, bueno, utilizamos guantes. Bueno, la paja esa la embebimos en arcilla en estado líquido y la colocamos adentro de la estructura de la quincha, presionando, haciendo presión. Esa fue la técnica usada. O sea, este material es de descarte en el sentido que los quincheros, cuando desarman un techo, tienen que pagar en el basural para descartarlo. Entonces es un recurso muy bueno porque en realidad te la regalan y te piden por favor que te lo lleves. Entonces, una vez que uno tiene una red de contactos con quincheros, es un material muy accesible de obtener. También se podría haber utilizado la paja brava que le llaman, allá hay mucha, pero el tiempo de recolección, de cortado, era demasiado, así que fuimos con ese recurso. Bueno, un poco el problema que tuvimos al utilizar las ramas de poda, tuvimos superficies para el revoque muy irregulares. Esto llevó a que el tiempo de aplicación de los revoques gruesos se extendiera mucho y fuera como muy complicado, ¿no? Por la irregularidad de la pared. O sea que hay veces que el recurso material económico trae como consecuencia el encarecimiento en la mano de obra, ¿no? Hay que ir como midiendo esas dos variables. Bueno, las terminaciones fueron hechas con elementos naturales, revoque grueso de arcilla, arena y estiércol. Y bueno, el revoque fino, también arcilla, arena y agua de tuna, y luego fue pintada con pintura lacal. Lamentablemente en el interior, por falta de presupuesto, no se llegó al revoque fino, entonces bueno, eso también es como que queda ahí en proceso, ¿no? Quedó en proceso la vivienda. Bueno, la cubierta es un techo vivo, fue realizado con un material de descarte también que es el silo bolsa para la aislación hidrófuga, que eso nos trajo inconvenientes porque siempre los silo bolsas tienen algunas imperfecciones, que son pequeñas rajaduras, que en el momento de desembolsar los granos sufre daños el elemento. Así que tuvimos que hacer un cambio de nylon o de hidrófugo a los 2 años. Estas cosas por falta de experiencia. Bueno, la segunda vivienda realizada en Villa Giardino,
Ya es una vivienda de 80 metros cuadrados, una vivienda unifamiliar. Bueno, un poco ya le había mostrado que era un crédito Procrear. Bueno, la estructura fue realizada con rollitos de eucaliptos también. Ahora acá se le implementó un sistema de arreflamiento, primero para vincular las bases puntuales, en donde apoyan los palos portantes de la estructura del techo. Acá se decidió utilizar una U metálica para levantar el palo, para alejarlo del sustrato. Sí, para evitar, digamos, la putrefacción de la madera. O sea, no enterrar el palo, uno como se evita esa patología. En la casa anterior enterramos el palo y nos quedó en la conciencia un poco intranquila. Así que decidimos utilizar este sistema. Y bueno, también a través de la asesoría de una ingeniera fue que empezamos a implementar, digamos, el refuerzo con los anclajes metálicos, como reforzando la estructura. Bueno, acá los palos, debido a los cálculos de carga gravitatoria, los cálculos que hizo la arquitecta, nos dio una sección de palo de 18 a 24 de diámetro por las luces que había, y esto nos trajo dificultades en el momento del montaje. Eran demasiado pesados para montarlo en obra y no podíamos acceder con ninguna máquina para que haga ese trabajo, digamos. Así que eso fue un gran inconveniente, pero bueno, al final lo pudimos realizar. El cerramiento con quincha lo realizamos primero. El sobrecimiento siempre lo hicimos con piedra, unos 50 centímetros para aislar la pared, y ahí la quincha hicimos con unos montantes de 3x3 adosados o sea, una sola estructura adosada a la estructura principal y al sobrecimiento. Y utilizamos yeseras como estructura de la quincha. Yesera, sí, un material industrializado. Sí, esa decisión fue por dos razones: para acelerar tiempo, por lo que teníamos plazos con el Procrear, y a la vez para que el comitente quería como una pared más aplomada, ¿no? Que esto que le decía de las ramas, que termina quedando con la geometría, digamos, la pared toda ondulada, y bueno, depende de gusto si quieren así o no, y en este caso requería que quede con una pared más recta, ¿no? El relleno de la quincha también fue quincho, ¿no? Esta paja de cortadera que les contábamos. En este caso se utilizó de diferentes maneras. En las paredes exteriores la técnica de chorizo fue utilizada porque tenía bastante poco espesor la pared, debido a esto que las yeseras fueron clavadas a los montantes, estos de 3x3, eso es lo que nos daba el espesor de la pared. Entonces la paja la pusimos como en forma de chorizos, contrario al entramado de las yeseras, para que le dé más estructura, ¿no? Por el espesor angosto. El chorizo es una técnica, en comparación con, a diferencia de la otra, se usa la arcilla en estado en crema, no tan en estado líquido. Así que se desparrama la paja sobre la arcilla en estado crema y se moja, se hunde la paja y se confecciona un paquete que es metido adentro de la estructura de quincha y se lo aprieta de costadas. Bueno, en cuanto a los revoques, también son revoques naturales. Se realizó un revoque fino y un revoque grueso que tapaba, digamos, el entramado de la quincha, y un revoque fino con distintas composiciones para el exterior y el interior. Esto nos trajo un inconveniente porque no se consideró el revoque grueso, se usó estiércol, pero se tendría que haber utilizado un poco más de fibras. Lo que le sucedió acá, el entramado de la quincha empezó a marcar el revoque. Eso nos trajo un inconveniente, que tuvimos que agregar más revoque para
para solucionar el tema de las fisuras. O sea, la madera lo que tiene es que es un elemento natural que absorbe la humedad, entonces con la diferencia de humedad que hay en el clima cotidiano, trabaja. Entonces por ahí eso, tiene que haber como 2 capas de revoque, eso aprendimos después, 2 capas de revoque grueso, una que tape el entramado de la quincha y otro revoque grueso secundario para que no se marquen este movimiento, o sea, que le permita el movimiento con mucha fibra, y el segundo ya como terminación de grueso propiamente dicho. Acá usamos para el fino arena Paraná, que es una arena inapropiada. Por su variación granulométrica es muy pareja, así que no cumple el espectro granulométrico ese quedó débil, digamos. Eran muy parejos los granos de arena, así que quedó un revoque débil a la abrasión. La pared sur la teníamos bien protegida por la montaña, ahí se ve la pirca de atrás y el desnivel del terreno. Y la pared norte, o sea, antes no llovía del norte, pero ahora sí. Entonces también al año nos llegó un mensajito con una foto de la pared toda cascoteada por el granizo, porque llueve ahora del norte con granizo de forma horizontal. El arero no era tan largo justamente para ganar el sol del norte, y bueno, el revoque no soportó esa agresión, digamos, del granizo. Bueno, rápidamente el techo, en este caso utilizamos una lona de publicidad reciclada, la lona que utilizan los políticos generalmente, que están 3 meses a la intemperie y luego las desmontan. Bueno, en Córdoba hay mucho por el Teatro de Carlos Paz que están cambiando la cartelera, también utilizan los artistas, y en este caso por suerte era una propaganda de Mendoza, así que no le quedó ningún político en el techo ahí encerrado. Eso se utilizó como aislación hidrófuga, y bueno, luego se colocó la tierra con semillas de pasto, que vino muy pronto la época de lluvia, entonces se lavó mucho el sustrato y hubo que regresar a colocar champas para que se agarre bien, y bueno, ahora está así el techo, así que ahora estamos contentos. Bueno, un poco para mostrarles cómo quedó terminada la casa. Como que en la experiencia anterior no habíamos podido finalizarla, en esta buscamos que quede, digamos, lo más terminada posible, porque, bueno, para el cliente y para nosotros como propaganda, obviamente. Bueno, la tercera vivienda realizada es Cosquín. Ya es un proyecto más grande, es una casa de 160 metros cuadrados. Tiene la particularidad que es una casa trabajo, o sea que tiene un gran salón para terapias alternativas y por eso tiene tanta superficie. Bueno, esta vez, debido a los inconvenientes anteriores, decidimos usar viga doble para no tener que levantar palos tan pesados. Así que usamos unos palos de 15-18 de diámetros, trabajados en el suelo y montados uno por vez. Y replicamos el tema del arrastramiento y las metálicas en las bases. O sea, seguimos utilizando el tema de las planchuelas como refuerzo. Bueno, un poco el sobrecimiento y como la subestructura de la quincha está la estructura principal, y luego cada 2 metros aproximadamente, rodeando las aberturas, otro rollizo que hace de subestructura que va desde el sobrecimiento al techo nada más. O sea, no sería portante, sino como una ayuda para que no sea tan largo los tramos de quincha. Bueno, los montantes acá son palos de 18, así que ahí tenemos una pared de mayor envergadura. Se buscó generar distintas, según la orientación, al norte una pared con mayor proporción de arcilla. ¿Eso se ve en el relleno? Ah, bueno, ahí lo explico, me adelanté. Lo de la quincha. Bueno, la quincha fue confeccionada con residuos de los aserraderos. Cuando cortan los tablones de 1 pulgada, queda el costado que tiene la corteza como desperdicio. En los aserraderos los amontonan en montañas,
que se terminan pudriendo ahí. Lo único que lo usan son los que fabrican macetas para cocinar las macetas. Así que fuimos con un flete y nos dieron llévenselo, nos cobraron un precio simbólico muy poco, y el único costo es el flete ahí. Bueno, esta madera, está, bueno, como decía Seba, tienen 1 pulgada, entonces también está bueno como entramado, digamos, el espesor que tiene la madera. Como le decía, se utilizaron distintas proporciones de arcilla en el embebimiento de la paja según la orientación. Al norte con más proporción de arcilla y a las otras orientaciones más proporción de paja, y la de la planta alta ya más alivianada, hay un sector pequeño con planta alta. Bueno, para los revoques usamos, para que no nos surja el mismo inconveniente que la obra anterior, un revoque nivelador. Este está confeccionado por arcilla en estado de crema, se le sumó paja cortada en pequeños pedacitos de 5 centímetros, la misma paja que usamos de relleno, bien cortadita, para poder llegar al nivel de los costaneros esos, sobrepasarlos 1 centímetro por lo menos, para que no se marque ya la madera. Ahí se ve la aplicación del segundo revoque, como se ve ahí en las fotos de abajo, se realizan pruebas empíricas que son las mismas que realizamos en el taller del primer día, en donde se ve, digamos, la composición de la arcilla, de la arena, y se hacen pruebas de retracción de la mezcla de revoque. Bueno, para el revoque fino utilizamos arcilla, arena fina, y un pequeño porcentaje de emulsión asfáltica para impermeabilizar, sobre todo porque había estas paredes de doble altura para evitar, digamos, la inclemencia del tiempo, que no laven el revoque. Bueno, en este caso en el techo vivo se fue progresando con la aislación hidrófuga, también había un poco más de presupuesto, se utilizó una membrana poliuretánica para evitar los clavos y la diferencia del machimbre, y luego una geomembrana, que son estas que usan en los estanques de los campos, que es un plástico de alta resistencia de 600 micrones, como bueno, ya quedarnos muy tranquilos con la aislación hidrófuga del techo, y directamente se colocó champa, con la particularidad de que se alivianó el sustrato de tierra con piedra pómez. Bueno, ahí la foto de la vivienda terminada. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.